Gracia y paz en Cristo Jesús. Amén. Hebreos 11 comienza de manera enérgica, definiendo claramente lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy veremos el ejemplo de fe de Abraham. Así comprenderemos mejor lo que eso significa. La fe es indicada sin duda como una obra de Dios en el hombre a través de su palabra. Por eso dice en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Siendo llamado por la palabra de Dios, quien mediante ese llamado creó y despertó la fe en Abraham. Y es así que éste obedeció y emprendió el viaje al lugar que había de recibir en herencia. Abraham sale y va hacia el lugar indicado por Dios, pero también fue convertido de la idolatría y fue renovado por el Espíritu Santo. Dios lo llamó a confiar, ya no en sus propias obras humanas para salvarse, ya no en sacrificios a ídolos, sino que lo llamó a la fe verdadera, mediante su palabra. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serás bendición. Así fue como Dios llamó y condujo a Abraham, haciendo que éste pusiera los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo así Abraham pudo dejar atrás una vida pagana y comenzar una nueva vida de fe. Y esta fe es llamada de obediencia en Hebreos 11. Obediencia a la palabra de Dios, que significó ciertamente sacrificio y renuncia. Sin duda le fue difícil a Abraham dejar su tierra natal, que es natural que amemos. Además es difícil dejar a los amigos y su compañía, pero sobre todo es difícil dejar a los parientes y a la casa paterna. Esa fue una primera prueba de fe de Abraham. Pero siendo llamado por Dios, emprendió el viaje, porque estaba seguro que Dios era su guía y fortaleza. La fe, justamente, es la seguridad o la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es un salto al vacío, a ver qué pasa. Fe en la Biblia tampoco es confianza en uno mismo, como dicen esas frases motivadoras. Por ejemplo, sigue tu sueño, ten fe en ti, confía en tu esfuerzo, estás abriendo puertas que aún no ves. Confía en ti y en tu potencial, etc. Esa no es la clase de fe de la cual habla Hebreos 11. Mucho menos es la fe de la cual Abraham es modelo para nosotros. ¿Acaso piensan que Abraham y Sara tenían esa clase de fe que se promociona en estos días? De ninguna manera. En la Biblia, siempre la palabra fe va conectada a una promesa hecha por Dios y hecha por nosotros. Por ejemplo, yo creo en la promesa de Cristo que me dice que al recibir su Santa Cena, dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esto es mi sangre del nuevo pacto, derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Esta es la fe bíblica, una obra y un don de Dios en nosotros. La fe bíblica es un don, porque no la podemos producir, como dice San Pablo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Dios Espíritu Santo es quien obra la fe, cuando y donde le place, en los que oyen el Evangelio. La cuestión de por qué unos no creen en Dios y otros sí, o unos no creen ahora pero sí creerán después, o por qué se convierten unos y otros no, no es tema de este sermón, pero diré al menos esto. La palabra de Dios no contesta estas preguntas. Así que el teólogo cristiano tampoco ha de tratar de hacerlo. Pero sí sabemos que la fe es por el oír la palabra de Dios. Como vemos que Dios una noche lo llevó afuera a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová Abraham, y le fue contado por justicia. Génesis 15. Así que si tienes un conocido o un familiar o un amigo que te dice: soy ateo, no creo en nada, o no puedo creer en Dios, en realidad está reconociendo que la Biblia dice la verdad. La fe bíblica es un don de Dios. Y esto puede ser un motivo de oración para ti. Ora por esa persona. Pero también oremos por nosotros, por fidelidad hasta el final. También por la renovación de aquellos hermanos que se están marchitando en la fe o que se han alejado de la iglesia. Oremos por corazones y mentes receptivos a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es creer en Dios? Creer en Dios es conocer lo que las Sagradas Escrituras dicen de Dios, aceptarlo como la verdad y con firme creencia confiar y esperar en Él. Hebreos 11:1. Tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Pero, ¿qué espero? ¿Y de qué estoy convencido? Como Abraham, nosotros creemos en la palabra revelada de Dios, que nos promete y entrega dones celestiales en Cristo. Espero y estoy convencido del perdón de los pecados en Cristo. Espero y estoy convencido de la resurrección de la carne en Cristo. Espero y estoy convencido de la vida eterna en Cristo. Esto es lo que creemos y por lo tanto hablamos. Cada vez que confieso el credo, es decir, yo creo, estoy confesando la fe en lo que Dios ha hecho por mí. Estoy convencido de que Dios me ha creado, estoy convencido de que Dios me ha redimido en Cristo y estoy convencido de que Dios me ha santificado por su Espíritu Santo. Como vemos, esta fe bíblica es una fe trinitaria. Por eso, cuidado con esto de que la gente dice que cree en un Dios. Porque que la gente crea que hay un Dios no los hace necesariamente creyentes del Dios de la Biblia. Algunos creen en un Dios que no pueden ni siquiera definir. O dicen simplemente que es una fuerza o una energía, algo que dio origen al mundo, que opera en el mundo, pero todavía no saben cómo relacionarse con esto que ellos llaman un Dios. Cuando el Dios de la Biblia es un Dios personal, que tiene un nombre y que permite que nos relacionemos con Él. Porque nuestro Dios, uno y trino, habla, proclama su palabra, llama, crea, salva, santifica. Por eso Abraham, con 75 años, hizo algo considerado una locura para los demás. Salió sin saber a dónde iba, porque confió en este Dios que lo guiaba por la palabra. Abraham interpretó las palabras del Señor literalmente. Por eso salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y allí, por la fe, dice en el versículo 9,
habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham vivió como peregrino con su familia. No se aferró a la tierra, porque como dicen Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Sabía que su residencia permanente no estaba aquí, sino allá, en la ciudad de Dios. Ahora bien, a partir del versículo 11, Hebreos 11 nos cuenta un segundo episodio. Habla de la fe de Sara, esposa de Abraham. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara era una mujer y esposa creyente. Es considerada en la Biblia como madre de los creyentes y modelo de mujer cristiana. Así lo enseña San Pedro en su primera carta, capítulo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien. Por la fe, Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y concibió un hijo, Isaac, que había sido prometido por Dios y que sería don de Dios. Como había dicho el Señor en Génesis 15, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y más adelante, en Génesis 17, le dijo Dios: Y a Sara la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Pero así fue. 25 años después de que emprendió su camino de fe, Abraham y Sara fueron padres de Isaac por la intervención milagrosa de Dios. Y este niño, Isaac, representa y anticipa también el nacimiento sobrenatural del Hijo de Dios, más adelante en el futuro. Isaac es señal y modelo de lo que sería revelado en el Nuevo Testamento. En este caso, que Dios nos dio a nosotros el regalo de su Hijo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y este regalo del niño nos lleva a la tercera y última parte o episodio de la vida de Abraham, tal como menciona Hebreos 11, que es el sacrificio de Isaac. Eso está relatado en Génesis 22. Y fue una prueba de fe
que Abraham debió enfrentar de la única manera posible, tanto para él como para nosotros, en nuestras propias cruces y pruebas de la vida, aferrándose a la palabra de Dios y actuando en consecuencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De la historia del sacrificio de Isaac, aprendemos también que cuando Dios prueba nuestra fe en Él, como hizo con Abraham, Dios está obrando el bien para nosotros, a fin de que no seamos cristianos flojos o inmaduros, sino firmes, resistentes, pacientes, llenos de esperanza. Por eso la cruz es buena, y en esto Abraham es ejemplo inigualable. Pero la cruz viene junto con el consuelo. Dios nunca brinda una prueba de fe sin estar con nosotros, con su palabra a nuestro lado, para que podamos soportar y vencer. Con Abraham pasó eso. Dice en Hebreos 11:17, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Ven? Dios probó a Abraham, pero antes le había prometido que de Isaac vendría una descendencia después, la cual es Cristo. Así que Abraham habrá pensado algo así: Dios tiene preparado junto con la prueba la salida o solución, que yo desconozco. Solo debo aferrarme a la promesa de Dios y hacerle caso, obedecerle y serle fiel, y Dios se encargará del resto. Como Dios no miente, entonces Dios me ama y simplemente quiere probar mi fe si de verdad confío y espero en su palabra, si de verdad estoy con Él en las buenas y también en las malas, y si lo amo sinceramente. Esta prueba sin duda está puesta frente a mí por Dios justamente para ayudarme a mí a conocerle más a Él, a confiar más en Él al final. Y también me brinda a mí una mejor experiencia en la fe. Sin duda, mi razón, mi viejo Adán, de ninguna manera quieren obedecerle y me tientan a pensar de que Dios está equivocado o que está loco y que en realidad yo pienso lo correcto. Pero no, en base a su palabra y no según mis pensamientos, obraré. Sin duda Dios tiene el poder incluso de resucitar a mi hijo y devolvérmelo con vida una vez superada la prueba. Hermanos, algo así habrá pensado Abraham. Por eso dice en el versículo 19, pensando, Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir a Isaac. Sin duda en esa prueba de fe, Abraham habrá puesto los ojos en Jesús crucificado, el autor y consumador de la fe. Y después de eso, la fe de Abraham en Dios se hizo mucho más firme que antes. Por eso Abraham con razón es designado como padre de muchas naciones o como el padre de nuestra fe, como dice en Romanos 4:16, porque él pudo comprobar la fidelidad de Dios, que proveyó de un cordero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Nosotros también hemos comprobado y damos testimonio de la fidelidad de Dios por nosotros, de su gracia por nosotros, porque proveyó en el Calvario de un Cordero Salvador, que es Cristo nuestro Señor. Él murió por nosotros, dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Al tercer día resucitó por nosotros
para el perdón completo de todos nuestros pecados y para que, por la fe en este Señor Jesucristo, también tengamos vida eterna. Así que junto con Abraham, nosotros asimismo vayamos como peregrinos, con paciencia hacia la ciudad de Dios, el cielo. Firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén.